Saludos, buenas tardes. Soy Francisco Alfaro, psicólogo de salud ocupacional de División Salvador, y hoy lo invitamos a nuestro ya segundo webinar de salud mental, tu salud mental en primer lugar, y queremos invitar hoy a Eugenio Lizama, que es psicólogo, magíster y experto en neurociencia, que nos va a hablar un poco del estrés y va a compartir su experiencia en el mundo motor de las dos ruedas, ¿cierto? En la Fórmula 1, por ahí tenemos alguna experiencia, anécdota para compartir. Eugenio, te presento. Eugenio Lizama, psicólogo, colega y magíster en neurociencia. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Preséntese. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos. Como dijiste tú, mi nombre es Eugenio Lizama, soy psicólogo, especialista en neurociencia y alto rendimiento. Desde hace varios años ya trabajo en el mundo del motor. Partí esta aventura, me fui de Chile en 2007 a Italia, me gané una beca de estudio para hacer un magíster allá y pasé de ser una persona estudiante con muchos sueños y también muy pobre, pasé de ser un estudiante que, como dicen en Italia, dicen que llegó con una mano adelante y una mano atrás. Y de un momento a otro entré a la universidad a hacer este magíster y buscando, golpeando puertas, llegué al Milan, de fútbol. Y de ahí del Milan, en el 2007, venían de haber sido campeones del mundo Italia 2006, y me tocó ver en el Milan todo el proceso exitoso que tuvo de ganar una Champions, después el Mundial de Clubes y otras cosas más, y me tocó ver la generación de oro, digamos, del fútbol italiano. Y después de eso pasé al 2009-2010, pasé a trabajar con los deportes de motor, pasé primero a trabajar en un proyecto en la Ferrari y en la Fórmula 1, y después de ahí, más o menos habrá sido 2010-2011, pasé a las motos, me quedé ahí definitivamente en las motos, que era mi mundo hasta el día de hoy. Súper, bueno. Eugenio, tú tienes una experiencia con otro tipo de exigencias que son los deportistas de alto rendimiento. Y queremos iniciar esta conversación a lo mejor con una breve explicación o qué es lo que nosotros hoy entendemos como estrés, cómo lo ve la neurociencia. Ya, perfecto. Mira, ¿por qué cuento la historia de dónde vengo? Porque en realidad la visión que tenemos nosotros es una visión de los deportes extremos, ¿verdad? Que tiene harto parecido con el tema de la minería, porque los datos que nosotros buscamos son los mismos, son seguridad y productividad. Seguridad, que el piloto no se saque la crema, ¿verdad? Que no se caiga. Y lo segundo es productividad, que sea lo más competitivo posible, es decir, que gane mundiales, que gane puntos o que salgan campeones por constructores, que eso también es muy importante. Entonces, las variables son las mismas y curiosamente estamos todos hechos de un sistema nervioso que es igual. Es igual para mí, para ti, para un piloto de Fórmula 1, para alguien que trabaja en la mina, para un trabajador de la construcción, para nuestras madres, para nuestras familias. Es decir, todo ser humano comparte la misma biología. Lo que pasa es que estos deportistas la entrenan de una manera distinta a nosotros y finalmente el cuerpo y la mente sufren estas afectaciones de tantas repeticiones. Por ejemplo, un dato curioso es que ellos sanan antes de las heridas, ¿verdad? Cuando fuimos a hablar con los doctores y decíamos, ellos saben que pasan accidentes, vuelan por el aire, se quiebran, y, bueno, sufren contusiones, temas musculares y todo, pero se sanan siempre antes que una persona normal. Entonces fuimos a hablar con los doctores y nos decía que tantas vibraciones que tienen, lo hacen kilómetros y kilómetros. Pensemos que en un fin de semana un piloto puede recorrer fácil 2.000 kilómetros arriba de una moto. Entonces, son tantas las vibraciones que pareciera ser que su cuerpo tiene una biología que es distinta gracias a estas vibraciones. Entonces, si bien somos todos iguales, estos muchachos, estos deportistas, entrenan su mente y su cuerpo para resistir y gestionar dosis de estrés de una manera distinta a un ser humano, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta que me dices, partamos por lo básico. ¿Qué sería el estrés? ¿Ya? Claro. Entonces, ¿el estrés qué es? El estrés es energía, ¿ya?, que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso produce porque algo nos resulta interesante, motivante o sentimos que no tenemos control, ¿ya? Y esto igual es importante porque si nosotros decimos, tengo algo importante, por ejemplo, tengo que dar una conferencia en inglés, ¿ya?, uno dice, ¿cuánto me estresa esta conferencia? ¿Cuándo no me estresa? Y la ecuación es súper simple, que a mayor herramienta yo tengo,
el estrés baja. Es decir, Ya. yo he entrenado el inglés, he estudiado los verbos, si me preparé en la presentación, y he hablado inglés mucho tiempo, y si me siento subjetivamente que tengo la capacidad para enfrentar esta presentación, el estrés va a bajar. Y se va a convertir en estrés positivo que nosotros llamamos eustrés, ¿vale? Pero si yo siento que no tengo las herramientas para enfrentar esa conferencia que me pidieron, en ese momento el cerebro hace una serie de anticipaciones, el cerebro hace muchos cálculos de manera muchas veces invisible o algunos dicen inconsciente, y predice y dice, esto va destinado al fracaso. Por lo tanto, hoy te doy la energía para que te hagáis cargo, estudies o arranques, es decir, lo enfrentes o arranques, pero se vive, la persona lo percibe como algo negativo. ¿Entiendes? Y ahí aparece el concepto de estrés que nosotros conocemos comúnmente, que es la sensación subjetiva de que no tengo control de algo y mi cuerpo reacciona con energía, pero una energía que me está quemando. ¿Se entiende? Y esta energía es percibida negativamente y nosotros la llamamos distrés o estrés negativo. Ok. Entonces, al final de cuentas estamos hablando de energía, de la energía que nos moviliza ante una situación y nos dice, tengo que ponerme en alerta y mi cerebro empieza a funcionar a una velocidad y anticiparse, como dices tú, ante a las situaciones. Ahora, cuando esto es positivo, yo probablemente, como dices tú, tengo mi caja de herramientas que me preparo, me entreno, lo he hecho otras veces, este estrés tiende a bajar. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo recibe una carga de estrés en un periodo prolongado o de mucho tiempo? Mira, el concepto es el siguiente. Nosotros pusimos, tenemos datos de deportistas haciendo su deporte, ¿ya? ¿Ya? Y cuando te digo tomamos datos, yo, por mi especialidad, yo soy especialista en neurociencia de alto rendimiento, pero me especializo en una ramita más chica de la neurociencia, que es como la psicofisiología, y de esa ramita otra más chiquita, que es como neurofeedback y biofeedback. Es decir, pongo sensores y veo las variables corporales, sean las ondas cerebrales del cerebro, la sudoración de la piel, la tensión de los músculos, el ritmo cardíaco, la variabilidad del ritmo cardíaco, la vasodilatación y otros datos más que nos indican los cambios que se producen en nuestro cuerpo, no por esfuerzo físico, sino por la emoción que la persona o el deportista siente. Es decir, los cambios psicofisiológicos, es decir, cómo la cabeza afecta al cuerpo. Entonces, tomamos datos de distintos deportistas, ¿ya? Y muchos deportistas, por no decir 90, casi 100%, se estresa más antes de empezar a hacer su deporte que cuando está haciendo su deporte. Esto incluyendo los motociclistas. Es decir, el motociclista está más estresado cuando está hablando con los ingenieros que cuando está arriba de la moto tomando una curva a 200 kilómetros por hora a un grado de inclinación casi 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué te trato de decir con esto? Que el estrés es la sensación de que yo no controlo algo y ese algo me importa. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Te manda pequeñas como descargas, yo llamo energía, pero en realidad nosotros la conocemos como adrenalina o cortisol, que son glucocorticoides, es como una benzina. La adrenalina sería una benzina más suave y el cortisol sería una benzina un poquito más densa, y lo que hacen es que contaminan el cuerpo y te lo intoxican. Entonces uno se intoxica de abajo hacia arriba, porque uno manda las hormonas que llegan acá a los riñones, las suprarrenales, una serie de cosas, pero lo que uno hace es que se va intoxicando de abajo hacia arriba hasta que llega un punto donde pierdo la lucidez mental. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hiciste, si yo estoy prolongadamente en un lugar o en un ambiente donde yo tengo la sensación subjetiva de que no tengo las herramientas para enfrentar lo que me están pidiendo, mi cuerpo va a empezar a mandar estos carburantes. Primero, simples, carburantes livianos, como decíamos, la adrenalina. Es como el helado en la espalda que uno siente. Pero, si es prolongado, empezamos a producir otro tipo de carburante, que en este caso el cortisol. Cuando tenemos este carburante, que es más denso, lo que hace es que lentamente empieza a invadir los órganos y nos empieza a dejar como residuos, igual como que fuera un petróleo, por decir algo. Y estos residuos van haciendo que los distintos órganos con el tiempo empiecen a afectar su funcionamiento y después muy probablemente empiecen a afectar la estructura, ¿ya? Entonces, en palabras simples, si yo estoy bajo amenaza todo el tiempo porque siento que no tengo las herramientas, voy a estar produciendo esta energía que muchas veces me va a dejar eléctrico, pero no me va a dejar pensar con lucidez. Perfecto. ¿Entiendes? Es como una energía que uno siente como de apretarse los dientes.
pero es distinto a la energía que uno siente cuando está bailando tranquilo para el año nuevo un año más. ¿Cachai? Claro. Es totalmente distinto. Y eso se manifiesta, ¿cómo? ¿Cómo lo logro yo percibir que estoy con una sobrecarga de este carburante que decías tú, de esta energía? La principal característica que uno tiene es que pierde el timing de las cosas. ¿Ya? Empiezo a apurarme más, mi cabeza va más rápido de lo que le están sucediendo las cosas. ¿Cómo lo podemos ver cuando uno ve el partido de Chile-Brasil y está comiéndose las uñas? ¿Qué significa eso? Que mi cabeza, ¿ya? Aquí estamos hablando de funcionamiento cerebral, ondas cerebrales, comunicación entre neuronas, redes neuronales, pero al final esa actividad cerebral está andando más rápido de cómo están ocurriendo las cosas afuera. En vez de yo tener una actividad cerebral más modulada, menos acelerada, mi cabeza está produciendo unas ondas que nosotros llamamos high beta, que son el busy brain o cerebro que está muy acelerado, cuando en realidad debiera estar disfrutando el momento, está pensando qué va a pasar, mira y empieza a ponerse voces en la cabeza, uno está acelerado y produce una mayor actividad cerebral que la que requiere ese momento para esa situación. ¿Entiendes? Claro, y ahí se está comenzando a manifestar el estrés, ¿cierto? Yo ya lo estoy viviendo. Lo primero es, yo pierdo la capacidad de conectarme con el tiempo presente en el ritmo que la situación requiere. Y mi cabeza se empieza a anticipar. Ahí aparece la famosa AA que nos enseñaban en la universidad, la ansiedad anticipatoria, los pensamientos anticipatorios, toda esa cuestión. Pero si uno lo ve desde el punto de vista biológico, lo que está pasando dentro es que este 20, 25, en realidad un 30% de energía que uno tiene para usar el cerebro, se está yendo toda para allá. Porque dentro de la cabeza están todos los bomberos corriendo de lado a lado porque creen que hay un incendio. Apagando los incendios que están. Claro, exacto. Es un incendio que está sucediendo dentro. Y como uno se da cuenta de eso, es que pierdo el ritmo del tiempo presente y empiezo a comerme la uña, empiezo a buscar algo que me quite rápidamente esta como ansiedad que tengo, porque mi cabeza y mi mente está yendo más rápido del ritmo de cómo ocurren las cosas afuera. ¿Se entiende? Se está produciendo una alarma adentro, que no necesariamente corresponde a lo que está pasando afuera. Es un aviso de que... Es un aviso que te está enviando a ti el cuerpo. Es un aviso que te está diciendo el cuerpo, te está saliendo el tiempo presente, como dicen los budistas. ¿Ya? Cada vez que yo me salgo del tiempo presente es estrés. Cada vez que me anticipo es estrés. ¿Ya? Y eso uno lo puede ver con la actividad cerebral y otras cosas. Entonces, el primer cambio es ese. El segundo es que hay, dependiendo de la persona, hay características y cambios a nivel fisiológico, por ejemplo, aceleración cardíaca, uno siente que algunas personas que le hormiguean los brazos, otras empiezan a sentirse más ansioso en general, etcétera, etcétera, pero el punto de corte que nosotros tenemos para decir cuándo el estrés te está pasando la factura a la salud es cuando el ciclo del sueño cambia. Ok, o sea, cuando cambia mi ciclo de sueño, quiere decir que yo ya estoy con un agotamiento y un estrés muy alto para lo que puedo soportar. Muchas veces es exceso de energía que sigue dando vuelta en tu cuerpo. Y ahí desde la neurociencia, Eugenio, ¿cuál sería el camino para ir quemando esta energía? Porque como dices tú, como es energía residual, o sea, por algún lado tengo que trabajarla, eliminarla, sacarla de mi cuerpo. Claro, mira, nosotros, bueno, de ahí vamos a hablar un poco más de la aplicación que creamos. Ya creamos una aplicación precisamente para gestionar el estrés, pero lo principal es que nosotros tenemos que pensar que el estrés se aborda en tres grandes áreas. El estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. Son, entre comillas, distintos, muchas veces van unidos porque un estrés que yo estoy preocupado me produce un estado emocional y a la vez me impacta el cuerpo, pero para dividir un poquito la estrategia, es mejor pensarlos en estrés físico, mental y emocional. ¿Ya? Pero lo primero es que nosotros tenemos que entender que cuando mi cuerpo está alterado, yo no saco nada con buscar una técnica que sea mental, como por ejemplo, darle un significado positivo a la situación. Sino que en realidad lo que tengo que hacer es ver si estoy pasado para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy hiperactivo, por lo tanto, por ejemplo, tengo problemas de insomnio, estoy irritable, cuando me dicen que si quiero comer poroto de lentejas, como que digo, no sé, me da lo mismo, tengo menos paciencia, ¿cierto? Entonces,
esta irritabilidad en general que también se traduce en problemas para dormir, y la higiene del sueño, me imagino que tú sabes el tema de la higiene del sueño, que tiene 3 niveles, como cuán rápido me quedo dormido, cuántas veces me levanto en la noche y con cuán descansado me siento al día siguiente. Si esto se altera, quiere decir que yo tengo estrés físico, pero también puedo tener estrés físico porque estoy para abajo, estoy cansado, porque estoy agotado, porque he dormido 4 horas entregando el proyecto que me pidió mi jefe, o porque yo mismo me puse presión por algo, o porque tengo malos hábitos, tengo las luces azules hasta las 2 de la mañana. ¿Entiendes? Entonces, y entonces el agotamiento también es fuente de estrés física, y por otro lado, en el otro extremo, el exceso de energía también es estrés físico. Entonces, de frente a estas dos cosas, los caminos son efectivamente son caminos y estrategias físicas. Nosotros con los deportistas, si tú vas a los Instagram, los Facebook de los deportistas de alto nivel, de la Fórmula 1, la MotoGP, y los deportistas que arriesgan la vida, casi todo, te hablo más o menos de los que conozco, podría decirte 99%, es que no el 100%, hace alguna actividad física para quemar el estrés, como cardio, bicicleta, casi todos son ciclistas. ¿Ya? Cardio, bicicleta, HIIT, todo lo que tiene que ver con quema de energía. Con alta quema de energía, con alta quema de exigencia. Energía. Exacto. Cuando hablamos de exigencia, vamos a pensar siempre sobre el 75% de la capacidad cardíaca, pues, sostenida por 30 minutos, al menos 5 veces de 4 o 5 veces a la semana. ¿Ya? Entonces, 30 minutos de bicicleta, por ejemplo. Exacto, 30 minutos de bicicleta. Si uno, por ejemplo, tiene la edad, está esa fórmula 220 menos tu edad, y ahí está tu 100% del cardio, y eso lo pones al 75% de ese ritmo cardíaco. Para decirte un poco que en el fondo tratar de llevarse uno a un esfuerzo, ¿se entiende? Esforzarse al 75% de la capacidad cardíaca, porque tú tienes que sudar, tienes que sentir que esto te está agotando, porque ahí es donde se producen cambios. Y en general, paréntesis, tanto en el aprendizaje como en la parte del manejo del estrés, normalmente el sistema nervioso nosotros le dejamos huella cuando nos esforzamos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo bien entrenado el corazón porque hago bicicleta todos los días, en mi caso yo subo el cerro 5 veces a la semana, y después me dicen, oye, vamos a caminar, probablemente esa caminata a mí no me deja nada biológico, porque mi cuerpo está más entrenado a esfuerzos mayores. ¿Entiendes? Okay. Entonces, cada uno tiene que siempre tratar de entender dónde está su máximo y tratar de hacer esfuerzo, y también a nivel mental, porque pasa lo mismo. Por eso digo que esto es un paréntesis. Porque ¿qué dicen las neurociencias? Las neurociencias dicen que, claro, está la neuroplasticidad, ¿cierto? Se ha hablado de los procesos de memoria que cambian con el ejercicio, se habla de montones de cosas que el cerebro siempre está moldeándose en base a los hábitos, pero en realidad los hábitos tienen que ser con esfuerzo. Entonces, la síntesis final de lo que te dice la neurociencia es: todo lo que yo hago con esfuerzo me va a dejar una huella biológica positiva. ¿Entiendes? ¿Y a cuánto nos tenemos que esforzar? Siempre el 75% para arriba. Siempre el 75% arriba. Y la neurociencia, ¿qué nos dice? ¿Cómo tenemos que trabajar? Ya entendemos que, voy entendiendo que si es emocional, si es físico, ¿cierto? O es mental, tengo que trabajarlo con estrategias distintas. ¿Qué otra recomendación me da la neurociencia? Mira, la primera que te había dicho, ¿cierto? Refería al estrés físico, era esa, ¿cierto? Si estoy pasado revoluciones, quemo con el cardio. Si estoy cansado, dormir y recuperar la energía, o bajar la carga laboral, ¿no? Eso también es parte dentro de la estrategia. Mejorar las horas de sueño. Sobre todo nosotros ahí lo que miramos es que el ciclo circadiano esté lo más equilibrado posible. Entonces decimos que tú te acuestes con ganas de dormir y duermas, y al día siguiente te levantes con energía para llevar tu jornada lo mejor posible. ¿Cuántas horas hay que dormir? Ojalá de 8 a 10 horas diarias, ¿ya? Y para el cardio, como habíamos dicho, ¿cierto? 30 minutos, 5 veces a la semana, 75% de exigencia. Si vamos a las estrategias más cognitivas o mentales, lo principal es como yo ordeno las cosas que me interesan. En términos generales, los recursos, el tiempo, el espacio y los pendientes. Entonces, la capacidad de ser organizado aquí va a tener un gran peso en cómo el estrés mental me afecta. Porque es distinto decir, me fui de vacaciones, pistoleé con las tarjetas de crédito y no quiero mirar la cuenta.
ese pensamiento va a estar en la cabeza. Y cuando te vayas a dormir y llegue fin de mes y sepas que, no sé, el 5 cobran las cuestiones de la visa, no lo sé, la tarjeta, tú sabes que eso está ahí. ¿Entiendes? Y te va no desaparece. causando un peso, exacto, no desaparece y está causando un peso en la cabeza. Entonces, cuando hay que dormir, uno dice, no he mirado las cuentas y van a venir las cuentas, y entonces todo pensamiento que es caótico hace que el mismo cerebro reaccione con más estrés. Pero si tú dices, me siento y me doy el sábado, donde tomo el computador y ordeno los pendientes, las deudas, organizo esto, repacto si es necesario, pero busco una estrategia para seguir secuencias de pasos que los tengo planificados, en el momento es más difícil de hacer, pero si lo miramos en una perspectiva de gestión del estrés, es lo que hay que hacer. Mira, qué interesante lo que comentas tú, Eugenio. Nosotros trabajamos acá en minería con un trabajo que es muy programado, pero igual muchas veces nos queda la sensación de que nuestras planificaciones no son lo suficiente. O muchos pensarán, también, porque eso ocurre en algunas áreas más que en otras, que yo estoy para responder la demanda. O sea, que yo tengo que planificar poco, probablemente, y responder siempre a las necesidades de mis clientes o mis stakeholders internos. O sea, sí, yo soy el que responde el teléfono y asiste en una mantención. Yo soy el que atiende una solicitud y tengo que gestionar a otras personas. Entonces, cuando tú me dices que la planificación o la estrategia más fuerte es esa, estamos hablando de organizar con un orden que tú nos diste, ¿cierto? Los pendientes en un lado, ¿cierto? Las prioridades y mira, esos temas. Son 4, nosotros siempre nos manejamos en 4 áreas, ¿ya? El tiempo, los recursos, el tiempo, ¿cierto? El espacio y los pendientes. Súper. ¿Ya? Eso más o menos. Recursos, espacio y pendiente. Claro, exacto. Entonces tú dices, de esta forma, yo lo que tengo es la capacidad de aumentar en la sensación, nosotros lo llamamos la sensación subjetiva de control. Cuando yo tengo una sensación subjetiva de control, puedo abarcar más cosas y siento que me van a quemar menos. Súper. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo tengo un plan, siempre cuando uno está estresado, es muy complejo organizarse, porque el estrés precisamente es un exceso de energía, pero uno está eléctrico, uno quiere una cerveza, no quiere sentarse a planificar, y todo lo que requiera paciencia me va a costar mucho más. Yo quiero dejar la escoba, ¿entiendes? Quiero desahogarme, quiero cualquier cosa, ¿entiendes? Pero es distinto cuando uno empieza de a poco. Por eso lo importante es, primero, si estoy estresado, tengo que ir a quemar la energía, porque si no mi cabeza no va a poder planificar. Y por eso lo pongo en primer lugar. Y después de eso... Sí, perdón. Hago ese gasto de energía primero y después me siento a planificar. Exacto. ¿Ya? Y por eso después te digo el tercer tema, que es el tema emocional, que siempre es el más importante, donde uno requiere contención cuando uno está estresado, uno como que requiere como un desahogo emocional, pero el desahogo emocional tiene que venir acompañado de esta quema de energía física, porque nosotros somos el cuerpo al final, las neuronas están en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, por eso la consideración de la biología del cuerpo es tan importante, incluso en el momento de abordar las emociones, porque yo lo hago con los deportistas cuando están muy angustiados. Nosotros subimos el cerro y tú te das cuenta como el deportista primero te empieza a contar un problema que lo aflige, empieza normalmente como empezamos todos, empezamos quejando, puteando, enrabiados, enojados, culpando o diciendo las penas, las culpas, los problemas, los enredamos y todo, y en la medida en que tú vas gastando energía, vas viendo cómo se acelera el pulso, sigues caminando, a veces lo hacemos en bicicleta, y te das cuenta cómo después las hormonas que produce el ejercicio al hacer el esfuerzo van impactando también la forma en cómo pensamos. Entonces después dicen, no, sí, pero en realidad no era tan malo, yo también me equivoqué, mira, puta, no lo había visto así, no, pero sí, mira, ya sabéis que en realidad la situación no es tan mala, si tengo que buscarle por aquí, por acá. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre a las personas que trabajamos, yo les digo, piensen en un problema y salgan a correr 30 minutos. Y se van a dar cuenta cómo la percepción del problema cambia en el kilómetro 1 versus el kilómetro 5. Sí, eso es claro, ¿eh?
Yo también lo he hecho un par de veces cuando he sentido una sobrecarga de trabajo, tiendo a salir del espacio y a caminar, por ejemplo, a dar una vuelta, y en ese espacio donde yo estoy haciendo otro tipo de actividad que en apariencia es más placentera, me permite darle una vuelta al tema y decir, ok, esto parece que no era tan grave, o tengo que, como dices tú, organizarme. Claro, porque Eugenio, sí, solo un detalle, porque por ejemplo, sí, si yo voy al cine, uno dice, ¿y las actividades de ocio nos ayudan al estrés? Efectivamente nos ayudan al estrés. Yo no podría decir, por ejemplo, las actividades de desconexión, claro que nos ayudan al estrés, porque en realidad cada vez que yo pongo mi cabeza a hacer algo y ese algo me hace meterme tanto que yo pierdo la sensación de tiempo y espacio, son actividades que de verdad te están ayudando a manejar el estrés, ¿ya? Lo están bajando, pero son pequeñas píldoras, porque si tú estás intoxicado de estrés, también en ese momento te vas a ir del problema, pero después vuelve el problema, porque tú sigues intoxicado. Entonces a lo que te trato de decir es que estas estrategias tienen que venir combinadas con las otras dos anteriores, sobre todo la descarga física y la organización del problema. Perfecto. Porque si no, estamos abarcando parcialmente y yo estoy tomando una pequeña vitamina C cuando en realidad tengo un resfrío. Claro, y no estoy atacando lo que me está generando el estrés. De ahí que Exacto. me parece súper interesante lo que tú mencionas. Cuando pensamos en la organización y la planificación, claramente es una estrategia que debemos nosotros ocupar. Como decías tú, trabajamos en un área, en un contexto minero donde nuestros errores muchas veces son caros, no solamente para la organización, sino que para las personas. Yo tengo gente expuesta en trabajos duros, con una alta exigencia, pensando en mantener niveles de producción. Entonces, incorporar la planificación y la organización de las prioridades, me parece que es un buen consejo que hemos recibido de tu parte en este espacio, y vale anotarlo y apuntarlo y comentarlo. Eugenio, y siguiendo con esta misma línea, cuando seguimos pensando en el estrés, aparte de lo que conversábamos recién, ¿qué es lo que puede hacer la neurociencia con respecto a estos temas? ¿Cómo afecta en la salud en general el estrés? Aparte de mis relaciones, ¿cierto?, sociales, ¿cómo también me afecta a mí en mi salud física? Sí, mira, primero hay que entender lo que dice desde la Organización Mundial de la Salud, que dice que la próxima pandemia va a ser de estrés, ¿cierto? El Observatorio de Recursos Humanos hizo una investigación en 2020 y dice que a nivel global el 45% de los trabajadores mundiales se sienten estresados, ¿ya? En Chile, un estudio de la Católica y lo hizo con la H, dicen que más o menos un 19% de los trabajadores indican tener problemas de insomnio, ¿ya? Y más o menos, si no me equivoco, aquí tengo la cifra exacta para no decirte cosas, y un 45,9% dicen que tienen problemas de estado de ánimo, ¿ya? Sin ir más lejos, o sea, con estos antecedentes, la principal causa de licencias médicas es por salud mental. Sí. La principal causa, un 28,9%, va en ascenso en los últimos 4 o 5 años, y para hacernos una idea de lo que es el fenómeno estrés en el mundo del trabajo, tenemos que pensar que por cada una persona que pide licencia por COVID, prácticamente 2 lo hacen por estrés, o una enfermedad asociada a la salud mental. ¿Entiendes? Entonces, claro, por cada una vez que siempre hemos tenido un contagio, alguien que contacto directo que ha pedido licencia, prácticamente el doble es por temas asociados a salud mental, y el estrés es una variable transversal a las enfermedades mentales, ¿ya? Entonces, el estrés es un tema a nivel global, ¿vale? Es un tema que no solo afecta a los deportistas o en el caso de ustedes a la gente de la minería, porque en el mundo en el que vivimos cada vez sentimos que las herramientas que tenemos no son suficientes para las cosas que tenemos que enfrentar. Y las cosas que tenemos que enfrentar muchas veces se transforman, en vez de en desafíos, se transforman en amenazas, porque las herramientas que tenemos las sentimos que no son suficientes para enfrentarlas. Ahí se transforman en amenazas. Un poco como te decía al inicio de la diferencia entre estrés y distrés. Entonces, no sé si aclaro la pregunta. O sea, la importancia del tema de la salud y cómo el estrés nos afecta está concatenado, o sea, está unido, o sea, es parte del proceso. Oye, y Eugenio, sé que ha sido súper interesante entender un poco el tema del estrés. Estamos recogiendo unas preguntas, la gente nos va a enviar sus preguntas. La idea es ir aumentando esto.
y estrategias para gestionar el estrés. ¿Qué podemos incorporar? Hablamos de liberar la energía, ¿cierto? Sí. Hacer planificaciones posterior a eso. ¿Qué otra herramienta podemos incorporar para gestionar el estrés? Mira, lo principal, yo cuando siempre voy a las charlas, lo que siempre trato de transmitir es que si nosotros queremos sacarle más años al auto que tenemos, o a la bici, ¿ya? Tenemos que hacerle las mantenciones respectivas, tenemos que cuidarla, tenemos que no tratar de dejarla a la intemperie, tenemos que ponerle de repente su aceitito, aunque sea de cualquier tipo de aceite, ya, como los chistes que están más caros que el aceite, pero en fin, ya. Tenemos que hacerle mantenciones y cuidarla. Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que pensar es que nuestro valor más grande es nuestra salud. Es nuestro valor más grande para nuestra vida personal, profesional y para lo que dejamos al resto, ¿ya? Para que cuando las próximas generaciones tomen tomen la posta y sigan hacia adelante, ¿vale? Por lo tanto, la cosa principal es que nuestro valor más grande es la salud, porque también nos determina el tiempo que vamos a poder estar con los seres queridos y una serie de cosas. Entonces, bajo esa óptica, nosotros tenemos que ver que el estrés siempre nos va a afectar la salud, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la investigación? Ahí respondo completo un poco la pregunta de lo que me hiciste delante para llegar a lo que me dijiste. El estrés principalmente afecta a las enfermedades metabólicas, cuando diabetes está directamente relacionada. Se han hecho varias investigaciones, tanto en animales como en seres humanos, y dicen que a mayores dosis de estrés, la circunferencia de nosotros cambia cuando estamos estresados, ¿ya? Y le pasa a los animales, nos pasa a todos. Entre más amenazados nos tenemos, tendemos a acumular grasas, que es la grasa más peligrosa, ¿ya? Otras investigaciones hablan de cuánto impacta la salud cardíaca, de cuánto la variabilidad cardíaca, es decir, la flexibilidad del corazón y la salud cardíaca disminuye cuando yo me siento constantemente en amenaza y sobre todo si no hago ejercicio. Otras investigaciones hablan de cómo existen deterioros a nivel estomacal, a nivel de la activación del Helicobacter pylori y una serie de cambios bioquímicos que se producen en el estómago, por lo tanto soy más propenso a úlceras y finalmente otras cosas que no quiero ni siquiera mencionar. Entonces, el estrés, el hecho de sentirse bajo amenaza, siempre va a ser que nuestro cuerpo esté destinando energías para la sobrevivencia y no para el crecimiento ni la reproducción. ¿Se entiende la idea? Entonces, estamos siempre en un estado que cambia. Nuestro sistema nervioso, lo que llamamos el sistema nervioso simpático, está hiperactivo, es decir, la parte del sistema nervioso que nos hace vigilar está siempre sobreactivada, por lo tanto la ecuación ya está desequilibrada y eso hay cambios hormonales, cambio en el nervio vago, en el corazón, en el cerebro, son hormonas, un montón de cosas. Pero lo que van haciendo es que finalmente nuestras células y neuronas cambien su capacidad, por ejemplo, las neuronas de ampliarse. Las células empiezan a estar como más tendientes, el sistema, por ejemplo, el sistema inmune se debilita. Hay una serie de cambios, y yo no quisiera ser fatalista, pero si yo estoy bajo amenaza, hay montones de cambios que son invisibles al inicio, pero que después la persona los ve cuando ya muchas veces son cambios ya medio complicados. Por ejemplo, temas como la alopecia, te iba a decir. Temas como cuestiones como la piel y otros problemas más que uno los ve después cuando ya son... La psoriasis, otras cosas más que son consecuencias de un estado de alarma constante. Entonces, si uno dice, ¿qué puedo hacer de frente a eso? Lo primero es que yo tengo que darle valor a la salud. Lo primero, como filosofía de vida, yo no puedo en pleno siglo XXI, así como tenemos que tener una conciencia animal, una conciencia ecológica, tenemos que tener una ecología personal de salud. Y poner la salud al centro de la vida, porque es lo que nos permite a nosotros, como te decía anteriormente, es nuestra única moneda de cambio que tenemos, nuestra propia salud. Entonces hay que ponerlo como prioridad, no es un optional. En los países donde uno ve en las poblaciones más longevas, yo estudié en Holanda, ahí la gente anda en bicicleta todo el día, en Italia están los lugares donde vive la gente casi 100 años. Si uno va a examinar estos lugares, acá creo que en Sudamérica, creo que en Ecuador hay un grupo de personas que vive a largo, son normalmente personas que hacen ejercicio, que interactúan con muchas personas, que tienen una dieta mediterránea, que si bien toman vino, pero no están todo el día dándole, sino que al contrario, toman agua, caminan, comen pescado, comen grasas no saturadas. Es una serie de combinación de cosas que hacen que uno prolongue la vida porque le da importancia a eso.
¿vale? Entonces, lo primero es que nosotros no podemos dejar que la salud sea solamente ir al médico para decir, me hice el chequeo y tengo un año más para ir a asustarme, ya me relajé, pasé el pic del susto, voy al DT y después lo vuelvo a subir al año siguiente. O sea, no puede ser eso, pues, si la Organización Mundial de la Salud dice que el estado de estar saludable no es solo ausencia de enfermedad, sino que es estar saludable. Sentirse bien. Sentirse saludable a nivel, llamémoslo espiritual, mental, físico, emocional. Entonces, lo primero es darle la importancia. Lo segundo es que yo no conozco a nadie que gestione el estrés sin moverse. No conozco a nadie de todas las pruebas. En mi caso, como te decía, yo evalúo sistema nervioso con máquinas, con datos. Llevo no sé cuántos años haciéndolo. Yo no he visto nunca a nadie que gestione el estrés sin movimiento. Por lo tanto, la gestión del estrés solamente porque me siento a meditar o trato de comer bien o trato de dormir bien no es suficiente. Necesitamos movernos, ¿ya? Necesitamos mover el cuerpo y a lo mejor al inicio nuestro 70% va a ser dar una vuelta a pata, caminando. Pero después cuando entrenemos nuestro 70% quizás va a ser correr. ¿Se entiende? Pero sin movimiento para mí no existe gestión positiva del estrés. ¿Ya? Claro. Como decías tú, no quemamos este carburante. No quemamos, entonces estamos todo el día, salimos de una, y normalmente cuando uno está intoxicado, lo único que quiere es algo rápido. Quiero el pedazo de chocolate ahora, quiero comerme ahora la pizza y lo más grasienta posible porque ahora quiero eso. ¿Ya? Se hace todo como acelerado. Entonces, porque se activan las vías dopaminérgicas, es decir, quiero la recompensa rápido y el placer rápido, una serie de cosas. ¿Ya? Pero claro, el segundo consejo, o lo que podemos ver de lo que dicen las investigaciones, o hacia dónde apuntan, es primero, darle importancia. Segundo, hacer actividad física. Lo tercero, aprender a organizarse. Cada vez que yo siento control subjetivo de algo, mi cabeza baja su revolución. Si nosotros le ponemos el casco para ver las ondas cerebrales y la actividad cerebral a un piloto de avión, probablemente va a estar más relajado que nosotros. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Si está haciendo algo tan complejo como manejar un gigante de acero y con personas a bordo, 200 personas, claro, exacto, 120, 200 personas. Es decir, ¿cómo va a estar más tranquilo que nosotros? Porque él siente control de lo que está haciendo, por lo tanto su estrés baja. Por lo tanto, a mayor organización y mayores herramientas de control sobre lo que quiero enfrentar, más va a disminuir el estrés. Entonces, ahí donde uno dice, si yo me doy la lata de planificar, sufro ahora, pero después voy a andar más tranquilo. Claro. Nosotros, en nuestra cultura más latina, tendemos a hacer las cosas al momento. Claro, me acuerdo que sí, claro, siempre como esta cuestión de, me acuerdo que en Italia la gente no entendía el concepto de aperrar. Yo, como te decía, estudié en Italia, viví 5 años allá, y la gente no entendía el concepto de aperrar. Y yo decía, tenemos que ser aperrados, y en Chile nosotros somos aperrados. Me decía, ¿pero qué es aperrado? Decía, aperrar, pues, como que tenéis que enfrentar algo, y si te viene mala la cuestión, tenéis que estar ahí y ponerle el hombro. Me decía, pero quiere decir que la persona aperrada no planificó bien, por eso le viene la cosa. Y le aparece mágicamente. Sí, mira, claro, exacto, a ellos dicen, pero me parece bien, pero en vez de aperrar tanto, quizás es bueno planificarse y prever que lo que va a ocurrir y controlar las variables que dices tú. Claro, exacto. O sea, tener control. Y claro, como entonces, esta lógica, interesante la metáfora que tú hacías con el piloto. Probablemente el piloto va más relajado que el que está atrás en la cabina como pasajero, porque está trabajando en eso. Mira, vamos a pasar un par de preguntas que nos ha enviado la gente. ¿Puedo terminar solo cortito? Ya, entonces, primer tip, la salud. Segundo, el cardio, el físico. Tercero, la organización mental. Y cuarto, tener espacios donde uno se desahogue. Y este desahogo puede ser en conversaciones con alguien, un psicólogo, un amigo, lo que sea, ¿ya? Pero se necesita darle orden a las ideas cuando las hablo con otro ser, ¿vale? Ya. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento un problema ya lo estoy resolviendo porque lo pongo delante y me desapego. Por lo tanto, las personas que muchas veces, hay varias investigaciones que hablan de que ciertas personas sufren más estrés, pero uno las ve por fuera que están más calladas, incluso no se les nota, pero por dentro le está quedando la escoba en el estómago. Entonces, la capacidad de decir lo que nos afecta, expresar lo que nos afecta, es tremendamente importante. Y por eso la psicología tiene un rol fundamental en esta sociedad, tanto de aquí como para adelante. Entonces,
hay cosas que no se reemplazan. Yo justo ahora estaba viendo, por el tema de la aplicación que estamos haciendo, los datos de las aplicaciones, que hay muchas que ayudan hasta un cierto punto, porque lo que se requiere es contacto humano. Entonces, Claro, cuando yo voy... posibilidad de conversar. Exacto, o por último tener una mascota, pero entrar en interacción. Si no podéis Claro. estar aislado, o no podéis, por último tener una mascota, pero la interacción con un otro es lo que ayuda Claro. también al manejo del estrés. Es decir, yo me salgo de los pensamientos que tengo en mi cabeza y los comparto con un otro, los comparto. Entonces, estos para mí son los principales tips. Hay muchos más, pero si podemos enfocarnos en estas ideas, es eso, darle importancia, cardio, organización y expresión emocional. Súper, muy interesante. Vamos a compartir las preguntas. Nos preguntan ahí en el chat, ¿cómo distinguir entre el estrés y la presión laboral? ¿Hay alguna diferencia? Presión laboral sería el hecho de sentir que algo no tengo control, y el estrés cuando ya me está pasando la cuenta la presión. Ya, Es decir, la presión claro. sería como la sensación de que no tengo control, y estar estresado es cuando yo siento que mi cuerpo y mi mente ya no están funcionando como lo hacían antes de estar en esta situación. ¿Y cuál es la principal característica? Como les dije, que la cabeza va más rápido, estoy irritable, tengo problemas de sueño, o otras personas empiezan con otras cosas, pero normalmente se empieza a gatillar así, ¿ya? Después vemos temas más heavy como la despersonalización, estas cosas más tiradas al burnout, cuando uno se siente ya quemado, que no quiere saber nada, que te hablan de la pega y como que uno quiere evitar, o te da lo mismo, y principalmente la despersonalización es un punto importante. Súper. Aquí nos envían otra pregunta. He sabido que los turnos de altura geográfica por sobre 10 días afectan física y mentalmente a las personas. ¿Qué nos podrías tú ayudar con eso? Mira, yo no soy Tenemos gente especialista trabajando en Correguillo, claro, yo no soy especialista en fisiología de altura, ¿ya? No te lo sabría decir. Si tú me dices a mí, por los datos que he observado, el hecho de oxigenar menos, ¿ya? Estamos hablando de 2.000 metros para arriba, ¿cierto? El hecho de oxigenar menos hace que el cerebro tenga menos insumos para trabajar. El corazón tiene menos irrigación de oxígeno, por lo tanto el cuerpo ya está más amenazado. Y cuando estamos amenazados, sea a nivel de estrés psicológico o en este caso estrés físico, ya el cuerpo va a entrar en un estado de alarma. Por lo tanto, yo me esperaría que el dormir, el sueño REM, por ejemplo, fuera totalmente distinto de alguien que está en altura que alguien que no está en altura. ¿Entiendes? Okay. Por lo tanto, porque el reposo, la reposición celular, montones de cosas que ocurren en el sueño, la consolidación de los recuerdos en la memoria, montones de cosas, yo me esperaría que fuera menos cuando yo estoy en altura, porque mi cuerpo tiene menos insumos y el cerebro tiene menos insumos para hacer que el cuerpo esté tranquilo y relajado y que permita la recuperación total. Entonces yo, claro, sí, no soy el especialista en eso, ¿ya? Yo me especializo en otra cosa, pero si tú me dijeras, ¿esto afecta? Yo sin duda creo que sí. ¿Ya? Sí, no tengo el paper para decírtelo, pero sí, yo creo que sí. Sí afecta. Mira, por último, hay una pregunta, dice, me interesaría saber cuáles son las técnicas cuando uno tiene más estrés declarado, cómo poder controlar los efectos que tiene sobre nuestro organismo. Que un poco lo que conversabas tú recién, ¿cierto? Las técnicas serían... Cuando dicen estrés declarado, ¿es como diagnosticado? Claro, diagnosticado, probablemente. Ya, mira. El estrés es un fenómeno, a ver cómo decírtelo, es inespecífico, ¿ya? A cada persona se le puede manifestar de manera distinta. Yo di los ejemplos más típicos, pero claro, en realidad el estrés se puede manifestar en otras formas. Por ejemplo, hay gente que bajo estrés, estados de estrés, se queda quieto, que no quiere moverse y pareciera ser claro, más ligado a un estado más depre, pero en realidad es que está sin las ganas de moverse porque predice que el esfuerzo no le va a producir resultados positivos, por lo tanto te vas como anulando, ¿ya? Como la anedonia, como que empiezas a dejar de claro, disfrutar las cosas, empiezas a anular. Entonces, cada uno va a manifestar va a tener manifestaciones del estrés distintas, pero lo que sí es importante es que por eso nosotros hicimos la aplicación que hicimos, porque lo que buscábamos nosotros eran datos duros que nos mostraran un número. Es decir, ¿cómo mido el estrés y qué número me das hoy? Y nosotros por eso hicimos la aplicación, porque tratamos de al menos decirte, mira,
hiciste algo hoy día, a lo mejor mañana va a estar más bien tu estrés. Y por eso le pusimos número. Bien. Eugenio, ha sido súper interesante la conversación. Tú tienes una aplicación que vienes desarrollando, que la tienes ya en las plataformas de Android, ¿cierto? Y Apple, y la tienda de venta de Huawei, ¿cierto? Sí. Que se llama NeuroHit. Cuéntame en qué consiste esta aplicación y cómo nos ayudaría a gestionar nuestro estrés. Mira, nosotros hicimos una aplicación que la venimos trabajando desde el 2015. Después le dimos otra idea al 2017 y después con la pandemia agachamos la cabeza y dijimos aprovechemos la pandemia y trabajemos. Y ahí sacamos esta aplicación que salió hace ya casi 2 meses al mercado, como dices tú, en las tiendas de las 3 principales tiendas, Android, Apple y Huawei. ¿En qué consiste esta aplicación? Se llama NeuroHit y lo que hace es que toma la cámara del celular, te hace un chequeo a la hemoglobina facial, es decir, a la sangre, con la cámara del celular, y en base a eso el software analiza con ciertos algoritmos la salud o el estrés físico y el estrés mental. ¿Ya? Esta aplicación, después de que te dice, mira, te sacamos tu estrés físico y estrés mental, te hace un par de preguntas y de ahí se saca el estrés emocional. ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional y te da un número. Entonces te dice, hoy tu estrés físico es el más alto. Y estos son los tips que dice la ciencia, que dicen los papers y que dicen los especialistas que te pueden servir. Porque si yo estoy cansado, no puedo ponerme a organizar y hacer la planilla Excel. Claro. En realidad lo que tengo que hacer es darme los 45 minutos, aunque sea una power nap, que son ciclos de 15 minutos, 30 minutos de siesta. Por último, recupero un poco la energía y después me trato de focalizar para organizarme. Entonces, la aplicación tiene ese sentido. Primero te da un número y te dice cuán estresado estás y hacia dónde va tu estrés. Si tiende más a ser un estrés emocional, físico, mental, y te da los tips para ese tipo de estrés para ese día. Entonces, si te dice, hoy haz cardio y anda a correr, al día siguiente te vas a hacer el chequeo y vas a ver que el estrés físico va a estar más bajo. Qué interesante, ¿eh? Porque como dices tú, le estamos poniendo un número y la estamos controlando, la estamos gestionando y estamos haciéndonos cargo también de nuestro estrés. Eugenio, hoy muy agradecido, no sé si queda alguna pregunta más que vamos a considerar. Bueno, estos espacios, como lo comentábamos al inicio, de tu salud mental también en primer lugar, es un espacio que estamos trabajando y desarrollando para poder aprender cómo gestionar el estrés, cómo mejorar nuestro liderazgo, cómo trabajar en equipo y de cierta manera hacer un control un poco de nuestra vida caótica que nosotros muchas veces sentimos en minería. De hecho, aquí hay una frase que se ocupa mucho, Eugenio, que dice, así son estas peguitas. Estamos acostumbrados a vivir una carga de estrés que es bien alta muchas veces y es interesante poder compartirla contigo y poder entender que muchas veces las herramientas están en nosotros y tenemos que ampliar esta herramienta, tenemos que buscar otros espacios y que hay estrategias y que podemos hacerlo, que muchas veces no son muy difíciles de gestionar. Eugenio, te dejo un par de minutos para que tú nos cierres, nos digas, nos des un último consejo. Sí, bueno, lo que quería dejar como idea es que uno dice, ¿cómo el piloto de Fórmula 1 anda tan rápido y estos tipos tienen que estar locos? En realidad, ellos son los más detallistas y los que tratan de tener un mayor control del vehículo. Entonces, a la mayor capacidad de controlar algo, el estrés baja. Entonces, cuando el motociclista, hace que tome una curva a 200 kilómetros y baja, y después sale con la moto y llega a 350 kilómetros por hora, él en ese momento tiene menos estrés que los mismos ingenieros que están en el box, porque él siente la sensación subjetiva que está controlando la moto. Muy por el contrario, ellos pierden el control y pierden las carreras y pierden un poco la cabeza cuando ellos sienten que no tienen control, por ejemplo, sobre el tren delantero, que no lo sienten. Entonces, si pensamos en eso, nosotros siempre tenemos que tratar de ver que cuando mi mente está fuera del tiempo presente y no estoy sintiendo, mi cabeza está estresándose. Muy por el contrario, cuando estoy sintiendo sensaciones, por eso cuando uno va a la playa, se relaja porque siente la brisa marina, siente el ambiente, etc. Cada vez que yo estoy conectado con sensaciones,
Mi cabeza está bajando las revoluciones y no se está estresando. ¿Se entiende? Entonces los pilotos lo mismo. Ellos dicen, yo siento el tren delantero y tengo control sobre la moto. Pero el primer factor de manejo del estrés es cómo siento las cosas. Si yo estoy en una comida y estoy pensando con mi jefe y estoy hablando, no estoy sintiendo el sabor de la comida en ese momento, estoy estresándome porque estoy fuera del tiempo presente. Entonces, si lo vemos así como una actitud diaria, nosotros debiéramos estar más conectados con las sensaciones, como dicen los budistas, aquí y ahora. Y esa es una forma también de una actitud de gestionar el estrés. ¿Entiende? Que yo siento lo que hago, no que mi cabeza dejo que se vaya para adelante. De hecho, la meditación que nosotros más recomendamos es la meditación budista, mindfulness, ¿cierto? Conocida como mindfulness, ¿cierto? Nosotros la conocemos como chamata, que es una técnica, pero al final, ¿qué es lo que es? Siente cómo respira. Nada más. No le ponemos ni turbante, ni incienso, ni nada. Simplemente siente cómo respira. Si uno logra estar ahí conectado con eso por 2 minutos, cuando llevas 3 meses haciéndolo, como dice la Sara Lazar, que más de 8 semanas seguidas, tu cabeza empieza a desarrollar los músculos para estar más tiempo conectado. Y justamente en el cerebro son los mismos músculos que te controlan las emociones y el estrés. Entonces, ¿entiendes? Es una línea directa. Entonces, si yo aprendo a estar conectado y no con mi cabeza que se vaya para el futuro o para otro lado, siempre estoy de alguna manera bajando los niveles de estrés. Si yo siento el sabor de lo que tomo, lo que como, si siento a mi pareja cuando la abrazo, etcétera, etcétera, eso hace que esté bajando los niveles de estrés. En cambio, la actitud de estar siempre en el futuro hace que mi cabeza esté acelerada, produce los glucocorticoides, el sistema se impacta y si no lo quemo, sigo intoxicado. Eugenio, muy agradecido por este espacio. Ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. Le dejamos el desafío a nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo, nuestra jefatura, a que entendamos que tenemos que gestionar el estrés y dar estos espacios en nuestro trabajo. Hoy estamos desarrollándolo. Tu salud mental en primer lugar es un espacio que estamos gestionando para eso. Así que muy agradecido por tu invitación. Los invito a los colegas y a los que nos están viendo a que visiten en el Apple Store, ¿cierto? Y en Android y en la tienda de Huawei, a que bajen la aplicación de Eugenio y vayan gestionando su estrés y vamos haciendo sinergia con esto. Así que muy agradecido, Eugenio. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias Francisco, gracias a todo el equipo que organizó esto. Gracias también al espacio Codelco y aparte el nombre me encanta, tu salud mental también en primer lugar porque es eso, pues. Démosle la importancia y después vamos a sentirnos mejor. La relevancia que tiene. Eugenio, muy agradecido. Con esto dejamos a Eugenio y agradecer a todos ustedes que nos pudieron compartir, que nos siguieron, que nos escucharon. Nos pueden ver en todas las plataformas. Vamos a estar en YouTube con esta transmisión. Vamos a compartirlo a las empresas colaboradoras. Esto es una de las iniciativas que estamos haciendo en el programa Salud Mental y lo invitamos para otro webinar en un mes más. En 2 meses más vamos a estar con otro webinar. Vamos a tener Open Space, que son conversatorios, vamos a tener Masterclass, que son actividades donde vamos a enseñar estrategias y herramientas para aumentar estas cajas de herramientas y enfrentar los desafíos de manera más amable. Así que los dejo, un abrazo, soy Francisco Alfaro, nos vemos la próxima vez.